entonces vamos a ver algunas características del presidente. Bien, en primer lugar, el presidente de la República, el mandato presidencial es de 5 años. ¿Hay reelección inmediata? No, no hay reelección inmediata. Inicialmente sí había, ¿no? Claro, inicialmente sí había, pero eso fue cambiando con Toledo. Ni bien entró Toledo, dijo, no puede seguir así, ¿no? El mandato presidencial de 5 años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular. Vamos a la que sigue. ¿Cuáles son las razones del por qué vaca el cargo presidencial? Un alumno común y corriente me dice, profesor, pero eso yo lo sé. El presidente vaca por incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Bueno, te tengo una mala noticia. No necesariamente cuando tú escuchas la palabra vaca es por eso. ¿Qué significa el término vaca? ¿Ya? ¿Qué significa el término vaca? El término vaca significa que que el cargo de presidente queda libre y él ya no va a asumir nuevamente, ¿qué cosa? La presidencia de la República. El cargo para presidente de la República queda libre, ¿ya? Y él no va a asumir la presidencia de la República. ¿Estamos? Bien. Entonces, la aceptación de su renuncia por el Congreso es otra de las caras. Un segundito, espérate, ya está. Ahora sí. Otra de las razones para que el cargo de presidente quede libre. Es otra razón más para que, ¿ya? Quede libre. Después seremos el otro, que es la muerte del presidente de la República. Entonces, la presidencia de la República vaca por muerte del presidente, ¿ya? Y después el otro, salir del territorio nacional sin el permiso del Congreso. ¿Ok? ¿Sí? Ya está. Ahora viene la siguiente pregunta. Ayúdame. ¿Qué presidente hemos tenido que ha sido vacado por la Constitución Política del 93 por muerte? Ninguno, ¿sí o no? Claro. Con la Constitución del 93 no se ha muerto nadie. Después seremos por incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Ahí sí tenemos dos. Ahí sí tenemos dos. A ver, un ratito, Denia nos pregunta si se diera el caso que un presidente es vacado y al cabo de un tiempo el presidente quisiera volver a ser candidato, ¿puede postular o no? Por supuesto, pero no es al cabo de un tiempo. Denia, acabo de decirlo. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar? Un periodo presidencial más, porque no es reelección inmediata. Claro. ¿Te acuerdas cuando postuló nuevamente Toledo? ¿Te acuerdas cuando postuló nuevamente Ollanta?
Claro, volvieron a postular. Pero, ¿cuándo pasó? Exacto. Muy bien. Seguimos. ¿Qué presidentes subimos por permanente incapacidad moral fueron vacados? Obviamente que el legendario, ¿quién por favor ayúdame? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori. Vacado por incapacidad moral. Profe, ¿pero él mandó su renuncia? Sí. ¿Pero fue aceptado por el Congreso? No. Fue una ofensa, ¿no? ¿Cómo vas a mandar tu renuncia por fax? Fax equivale, pues, mandar tu renuncia por WhatsApp y te retiras del grupo. Alberto Fujimori no forma parte más de este grupo. Claro, o sea, es una falta de respeto. Por eso el Congreso ni siquiera lo tomó en cuenta. Sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo. Salieron perdón, a otro más, Vizcarra, pues también, Vizcarra. Vizcarra fue vacado por incapaz moral. ¿Qué entiendes tú por incapaz moral? ¿Qué entiendes tú por incapaz moral? Un sujeto que ya no tiene los principios básicos, la talladura moral para seguir siendo ¿qué? Presidente. Claro. Imagínate que papá que siempre te dice, sé honesto, hijo, nunca mientas, sé honesto, lo descubre que está engañando a mamá. Entonces, toda esa imagen que tiene él ya se volvió un incapaz moral para ti. Se volvió un incapaz moral. Ni siquiera puede atreverse a decirte, sé honesto. Ah, ok. Por la vacuna GAE. ¿Cómo que vacuna GAE? ¿Qué? Ah, ya. No, no es. No, es que un alumno, no lo voy a decir quién fue, no voy a ser tan malo. Me puso esto. No, hijo, es vacuna gay, vacuna Gates. Se pasaron. Claro, claro, es un término político, ¿no? Norteamericano más que todo, el término Gates. Bueno. Me has hecho reír. Ya. A ver, iba a decir algo, ya se me fue. Ya me mataron ya. Ya. A ver, seguimos. Ah, Carlitos, gracias, Carlitos. Justo iba a contestar la pregunta de Carlitos. Solo que Carlitos la manda en privado. Pues quiere, él dice, profesor, hágame público, hágame famoso, profesor.
Carlos Villegas nos hace la pregunta, al salir Fujimori no debía entrar su vicepresidente, ¿por qué entró el presidente del Congreso? Hay un refrán, mi estimado Carlitos, que dice, cuando el barco se hunde, las ratas se escapan. No sé si has escuchado alguna vez esa frase. ¿Qué ocurre? Que cuando Fujimori se fue, obviamente que nadie quería agarrar esa papa caliente. Así que tanto su primer y segundo vicepresidente desaparecieron al salir los famosos Vladivideos, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué haces cuando perteneces a una plancha en donde supone está el mayor estafador del mundo, el mayor criminal? ¿Tú qué dices? No, perdón, yo no tenía nada que ver. No, 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 yo lo vi, pero no lo conozco, ¿no? No, no. Claro. Lo que le hicieron a Merino. ¿Te acuerdas de Merino el Breve? ¿Te acuerdas de Merino el Breve? Ya, ahora, ¿qué pasó cuando Merino renuncia? Se supone que ¿quién tiene que asumir la presidencia? El primer vicepresidente del Congreso, pero renunció. Sí, en su defecto, el segundo vicepresidente del Congreso, pero renunció. En su defecto, el tercer vicepresidente del Congreso, pero renunció. Los tres renunciaron al truco. Nadie quería hacerse cargo de los dos adolescentes muertos. ¿Se acuerdan o no? Mm, claro. Bien, continuamos. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Ya, sí, tienes toda la razón. ¿Quiénes renunciaron? Kuczynski y Merino, ¿no? Kuczynski y Merino. Bueno, a Kuczynski ya lo iban a vacar, ya, ¿no? Iban a vacar, sí o sí. Kuczynski se salvó en una vacancia. Por eso es que Kuczynski se salva en una vacancia porque negocia el indulto pues, de Fujimori. ¿Qué tal mafia, no? ¿Sabes qué? No me vaques y dejo libre a tu padre, ¿está bien? ¿Qué tal negociado? Muy bien. Otro. Y el último, el que la mayoría no logra entender así nomás, es que un presidente de la República también puede ser vacado por destitución. ¿Cuándo es vacado por destitución? Tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones del artículo 117. O sea, lo declararon culpable. ¿Culpable de qué, profesor? Ahí está. De lo siguiente. De lo siguiente. Eres culpable de traición a la patria. Eres culpable de impedir las elecciones. Eres culpable de disolver el Congreso. Eres culpable de disolver el Congreso inconstitucionalmente. Eres culpable de impedir la reunión del Congreso o impedir la reunión de los organismos del sistema electoral. ¿Estamos? Bien, ahí está. Cuando, en cambio, el ejercicio de la presidencia se suspende. ¿Mm? Claro, en otras palabras, vuelves a tener el cargo,
presidencial, ¿sí o no? Vuelves a tener el cargo presidencial. Vuelves a tener el cargo presidencial. O sea, momentáneamente nada más está separado. A ver, ¿en qué caso serías? Cuando es una incapacidad temporal, imagínate, te lesionaste o al presidente le dio COVID. Al menos por lo menos un mes no lo vas a volver a ver. O el caso anterior que vimos, cuando estás en proceso judicial por uno de los que estás viendo en la pantalla. Uno de los que estás viendo en la pantalla. O sea, estás en proceso por uno de esos. Estás en proceso por uno de esos. Estás en proceso por uno de ellos. ¿Listo? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por eso, ¿no? Entonces, ahí todavía no se ha comprobado si eres culpable o inocente. Estás en proceso. Por lo tanto, como estás en proceso, queda suspendido. Pero si sales inocente, dime, ¿retomas a qué? ¿Retomas nuevamente? Su cargo como presidente. Pregunta, ¿quién asume cuando hay una vacancia o una suspensión? Y si él no puede, y si él no puede, detente por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Mira, si él ha sido elegido por el periodo 2021 al 2026, si él es vacado y entra el primer vicepresidente, ¿hasta cuándo completará el periodo? Y si en ese momento un ataque cardíaco de emoción, segundo vicepresidente, hasta completar el periodo. Pero en cambio, si yo te dijera que este segundo vicepresidente ya no puede asumir y estamos en el 2024, se corta todo el periodo. Entra el presidente del Congreso, pero solo entra por un par de meses. ¿Por qué? Porque se convocarán nuevas elecciones. En otras palabras, el presidente del Congreso no es un presidente de la República, no asume la presidencia de la República. Es así. El presidente del Congreso
asume transitoriamente la presidencia de la República. No sé si se entendió eso, por favor. Y no te olvides que el presidente de la República, cuando sale del territorio, también lo asume el primer vicepresidente. Claro, él sigue siendo presidente, ¿eh? Pero en ese caso lo ha salido del país, entonces el primer vicepresidente lo reemplaza. ¿Pero en qué lo reemplaza? ¿En qué lo reemplaza? ¿En qué lo reemplazará? ¿En qué lo reemplazaría? En su despacho presidencial. En su despacho presidencial. Cuidado, Carlos. En su despacho presidencial. ¿Ya? En su despacho presidencial. En cambio, cuando tiene que hablar de voz, cuando habla, ¿quién es el que normalmente da las entrevistas, da las declaraciones? ¿Será él? No, no es él. Entonces, profe, ¿quién es? El que da las entrevistas son... El que da las entrevistas es... El que da las entrevistas es... El premier. Entonces, si tú deseas, puedes anotar lo siguiente. Si tú deseas, puedes anotar lo siguiente. A ver, anota lo siguiente. Anota lo siguiente. Anota lo siguiente. El premier es el portavoz autorizado, o sea, el que da las entrevistas, el portavoz autorizado después del presidente de la República. Después del presidente de la República. Mientras que el primer vicepresidente se encargará del despacho presidencial en ausencia del presidente. Por lo tanto, el primer vicepresidente firma, mientras que el primer vicepresidente firma, mientras que el premier es el portavoz. Mientras que el premier es el portavoz. ¿Sí? Ok. Siguiente. Pablo César nos manda una pregunta diciendo, profe,
quiero hacerme conocido. No te preocupes, Pablo César, ahí está. Mientras el primer vicepresidente se encargara del despacho presidencial en la ausencia del presidente, lo cual el primer vicepresidente firma, mientras que el premier es el portavoz. Perfecto. El presidente presta juramento de ley y asume el cargo ¿ante quién? Ante el Congreso. ¿Cuándo? El 28 de julio. ¿Qué significa? Que 5 años después, ¿qué crees que va a pasar? 5 años después, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Y cuándo se retirará? A ver, un 28 de julio no puede ser. Claro, el 27, ¿no? Y el 28 estaría asumiendo ¿quién? El nuevo presidente. ¿Cuáles son las funciones que tiene el presidente de la República? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Dirigir la política del gobierno. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Y esta que me han estado haciendo muchos alumnos, la misma pregunta. Se encarga de convocar a elecciones. Se encarga de convocar a elecciones. La convoca a elecciones para presidente de la República y para representantes al Congreso. Para presidente de la República y para representantes al Congreso. Así también como alcalde, ¿no? Claro. Regidores y demás funcionarios. Por lo tanto, chicos, esos alcaldes, esos 2, 3 alcaldes que han tenido problemas, en donde, bueno, se va a tener que hacer una nueva elección para 2 o 3 alcaldes. ¿Quién va a tener que salir a convocar elecciones para esos 2 o 3 alcaldes que pues se anularon sus elecciones? Porque los votos en blanco fueron mayores a los 2/3. Entonces, Pedro Castillo el próximo año tendrá que convocar a elecciones de esos 3 distritos pequeños. Perdón. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Algo que no entiendas de los 5 para continuar? Claro, Luis. Claro, lo convoca como un decreto, claro. No es que sale a las calles Carlos y dice, a ver, yo convoco. No, tiene que haber una norma jurídica. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Convocar a la legislatura extraordinaria. ¿Quién convoca a legislatura ordinaria? El propio Congreso. ¿Y quién convoca a legislatura extraordinaria? El presidente de la República. ¿Quién me dice en qué momento puede haber legislatura extraordinaria? ¿En qué momento puede haber legislatura extraordinaria? En receso parlamentario. Recuerda, el Congreso trabaja en legislaturas ordinarias.
el Congreso trabaja en legislaturas ordinarias. Repito, el Congreso trabaja en legislaturas ordinarias. ¿Ya? El Congreso trabaja en legislaturas ordinarias. Pero en los recesos parlamentarios, ahí se hace. ¿Dirige mensajes al Congreso o no? Claro, esos son los famosos mensajes a la nación, ¿no? Profesor, ¿y por qué un mensaje al Congreso es un mensaje a la nación? ¿Por qué un mensaje al Congreso es un mensaje a la nación? Ayúdame, ¿por qué? Exacto, Luis Peña. Se lleva las palmas Luis Peña, caracho. Porque el Congreso representa a la nación, profesor. Vamos a la que sigue. ¿Reglamenta leyes? Sí, utilizando decretos supremos. Profesor, ¿qué cosa es reglamentar leyes? O sea, las leyes que ya existen, las leyes que el Congreso ha aprobado, hay que detallarlas. Hay que poner detalles a cada una de las leyes para que se cumplan. Entonces, el presidente lo hace a través de decretos supremos. Sigo. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Repito, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. O sea, ¿de quiénes? Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Siguiente. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la COTRE. Dirigir la política exterior de cómo son las relaciones que tiene nuestro país con otras instituciones. Nombrar embajadores, ministros. Recibir a los agentes diplomáticos que vienen de otros países. La 14 está muy bonita. Presidir el sistema de defensa nacional. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República. Declarar la guerra y firmar la paz. Ella aguanta con autorización del Congreso. Cuidado. Negociar la hacienda pública. ¿Qué cosa es administrar la hacienda pública? ¿Qué, profe, hay alguna hacienda donde viven todos? No. Cuando dicen administrar la hacienda pública, se refiere a el dinero que maneja el Estado. Claro, negociar los empréstitos, préstamos al gobierno. Dictar medidas extraordinarias a través de decretos de urgencia. Regula las tarifas arancelarias.
concede indultos y conmuta penas. ¿Cómo es conceder indulto? Conceder indultos. Que ejerce ¿qué? El perdón de la pena al condenado. El perdón de la pena al condenado. Eso es conceder indulto. Por ejemplo, el famoso indulto a PPK, de PPK a Fujimori. El indulto de PPK a Fujimori. Hay que recordar algo interesante de ese indulto. A Fujimori no se le podía indultar, porque la ley bien claro dice, no se podrá indultar a presos que han cometido violación de derechos humanos. Pero te cuento que hay una característica especial aquí. Se podrá perdonar la pena siempre y cuando se esté muriendo el preso. Si se muere el preso, o sea, está con esa característica, esa situación, ya, que se muere en su casa, claro, que se muere en su casa, ¿ok? Pero esa es un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque muchos se hacen los muertos y después cuando los indultan, ¿qué crees que ocurre? Acuérdate de JB, acuérdate de JB. Ah, milagro, se sana, revive. Termino. Conferir condecoraciones en nombre de la nación con acuerdo del Consejo de Ministros. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Ahí está, su último. 24, bueno, 23 funciones prácticamente. Después tenemos otro que es parte de lo que estamos desarrollando, que es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros viene a ser ese grupo de 18 ministros que va a gestionar y dirigir los servicios públicos. Sí, Pablo. La amnistía es otra cosa, Henry. La amnistía la hace el Congreso y es el olvido del delito. Ese Consejo de Ministros reunidos forman parte del Consejo. O sea, los ministros juntos forman parte del Consejo. Los ministros juntos forman parte del Consejo. ¿Ok? Ese Consejo corresponde al presidente de la República presidirlo, ¿ya? Cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. Más detalles la próxima semana cuando hagamos ahí, ya te mandé el material para los que ya quieren más, cuando hagamos relaciones del Poder Ejecutivo, o sea, del Congreso, del Consejo de Ministros, perdón, y el Congreso. Anotamos las claves. 1, dedo. 2, avión. 3, beso. 4, avión. 5, casa. 6, avión. 7, dedo.
8 dedos, 9 besos, 10 casas, 11 casas, 12 dedos, 13 avión, 14 besos y 15 besos. 15 besos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestras clases. Cuídense bastante. Ya, ya saben las preguntas siempre por público, ¿ya? Gracias. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos.